¿Qué tal, amada iglesia? Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer para nosotros nuevamente saludarles en este martes de discipulado, en donde vamos a continuar con esas oraciones, con esa alabanza, con esa adoración a nuestro Padre. Y sabes, hoy el Señor me puso una palabra en Génesis 18:19, que es para todos nosotros. Y dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto habla sobre la salvación de la familia, y si estamos guardados en las manos de Jehová, tenemos todo. Gracias por estar conectados esta noche, y vamos a alabar y adorar al Señor como solamente Él se lo merece, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a decirle al Señor: bienvenido a este lugar, bienvenido, porque la palabra dice que donde están dos o más, dos o tres, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Y vamos a decirle: aquí estás. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Otra vez dile: aquí estás, queremos comer. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, rompes promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, rompes promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, sanando corazón. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Milagroso.
levántate, resplandece, ora, dale al Señor todas las gracias y dile, eres precioso, Jesús, eres precioso, porque hoy te estamos alabando y adorando en esta noche. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, eres todo mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Desde tu casa, y en efecto no podemos vivir si no está la presencia del Espíritu Santo junto a nosotros, amén. Así que sabemos perfectamente que el Señor puede hacer cualquier cosa sin nosotros, pero nosotros sin Él no podemos hacer nada, amén. Así que vamos a dar entrada al pastor Armando, a mi esposo, para que dé esa palabra que tiene el día de hoy en la clase, y quedamos en las manos del pastor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bueno que estamos aquí un martes más de discipulado, un martes más de enseñanza que el Señor nos quiere dar, que el Señor nos
habilita, gracias a Dios que nos habilita a mí para enseñar, a ti para escuchar y para aprender. Tú para enseñar y yo también estoy para aprender, porque todos estamos para aprender. Y hoy vamos a aprender juntamente, ustedes y yo, de esta palabra tan hermosa que está en el Apocalipsis. Tú dices, bueno, qué de hermosa tiene si es la gran tribulación. Pues sí es hermosa porque conocemos en dónde estamos parados, hacia dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a tener. Y lo que vamos a tener es la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo allá arriba en los cielos, reinando aquí 1000 años. Es algo hermoso esto, algo poderoso, y tenemos que saber las señales, tenemos que saber lo por venir, y para eso está la escatología, que hoy es la tercera clase de escatología. Es escudriñar la palabra en el pasado, porque acuérdense, la palabra de Dios dice que Dios anteriormente nos hablaba por los profetas, pero hoy nos habla por su Hijo Jesucristo. Anteriormente nos hablaba por Daniel en las profecías que le dio, pero hoy nos habla por el apóstol Juan a través de Jesucristo en el Apocalipsis. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Daniel, Apocalipsis. Entonces tenemos que ir hacia allá, hacia el pasado, donde Dios le dio las profecías a Daniel y les dio las profecías a muchos profetas, y son trasladadas, las que no se han cumplido son trasladadas totalmente hacia el porvenir, hacia el futuro, que es el libro del Apocalipsis. Y vamos a iniciar, no sin antes poner en manos del Señor todo esto. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos tienes una vez más en este lugar, porque tú nos traes a este lugar, Señor, primeramente para adorarte, alabarte, decir que no hay otro como tú. Y hoy queremos, Padre Santo, que tú seas el que controle, el que esté en este lugar, el que esté en el lugar, las casas de todos ustedes, los que están escuchando, y que seas tú el que lleve esta reunión, Señor, que no sea yo el que por mis propias fuerzas quiera hacer algo, quiera enseñar algo, sino que seas tú, Espíritu Santo, a través de tu revelación y a través de un siervo, el que dé esta enseñanza, que es una enseñanza, porque las iglesias debemos de estar discipuladas, porque somos discípulos de Jesús, y con estas enseñanzas nosotros los hacemos todavía aún más con el conocimiento del Padre. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esta es la tercera clase de la escatología, y hoy vamos a hablar sobre la profecía de las 70 semanas que están en el libro del profeta Daniel. Dice en el libro Daniel, capítulo 9, versículo 24. Es importante que tengas tu Biblia y labras en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y es importante que estés anotando, porque luego se nos olvidan las cosas, y para entender el Apocalipsis tenemos que estar metidos escatológicamente en todo lo que el profeta Daniel nos está hablando, o todo lo que Dios nos está hablando a través del profeta Daniel, más bien dicho. Amén. Daniel 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién están determinadas las 70 semanas? Sobre el pueblo. ¿De quién? De Daniel. ¿Cuál es su pueblo? Es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Dice: y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Es Jerusalén. Para determinar la prevaricación. Prevaricación quiere decir corrupción. Para determinar la corrupción, la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar aquí quiere decir consumir la iniquidad. La iniquidad, todos ustedes saben que es la maldad.
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esta es una profecía que le estaba dando Dios al profeta Daniel. Es una visión que le estaba dando y le estaba diciendo que son 70 semanas que va a determinar sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, para terminar y determinar la prevaricación, la corrupción y poner fin al pecado y consumir la maldad para traer la justicia perdurable de Dios y sellar esta visión, sellar esta profecía y ungir al Santo de los Santos, que es Jesucristo, que es Dios. Tener la victoria final. Esto es el Apocalipsis. Estamos teniendo la victoria final, al final de lo que vamos a ver ahorita y de lo que estamos viendo más bien. Ahorita son preámbulos y después nos vamos a meter al Apocalipsis y vamos a entender todo. Yo les aseguro que con todo esto que estamos estudiando, cuando leamos el Apocalipsis vamos a decir, sí, ya me acuerdo de esto, sí, ya le entiendo bien. Porque si ahorita nos metemos a leer el libro del Apocalipsis no vamos a entender nada. Pero ya estamos entendiendo, ya estamos sabiendo y conociendo los símbolos que determinan esta profecía. Dice, las 70 semanas proféticas son 70 semanas, pero cada semana tiene 7 días. Pero cada día aquí en esta profecía representa un año. Cada día representa un año. Entonces una semana son 7 años. Entonces son 70 semanas, son 70 veces 7 y son 490 años que va a durar o se está profetizando desde un periodo hasta la tribulación. Así es. Entonces, la cuenta de las semanas de años comienza con el mandato del rey de Persia, el rey Artajerjes, en el año 445. Rey Artajerjes, rey de Persia. Recuerden que estaba Babilonia y Dios utilizó al rey Nabucodonosor y a toda la nación de Babilonia para exiliar a los rebeldes, a los hijos rebeldes de Israel, y los llevó allá cautivos 70 años. Después recuerden que la misma profecía habla de un imperio que es los persas y los medos, que iban a derrotar a Babilonia y se iban a meter a reinar en ese entonces. Y estamos aquí en esta parte, las 70 semanas, entre el rey de Persia, Artajerjes. Se está terminando el exilio, donde estaba Daniel incluso ahí, y donde estaba el profeta Nehemías. Más bien no era profeta, sino era el profeta Nehemías, pero era gobernador de Jerusalén y estaba como copero del rey Artajerjes. Entonces, estas semanas empiezan y cuentan desde el mandato de ese rey Artajerjes, rey de Persia, en el año 445 a.C. ¿Y qué decía en Daniel 9:25? Hablaba de restaurar y edificar a Jerusalén. Esas semanas, hablaba de 7 semanas para restaurar lo que es los muros de Jerusalén, y 62 semanas hasta la muerte del Mesías, hasta la muerte de Jesucristo. Y de ahí son 7 semanas más 62, son 69 semanas, y estamos hablando de 70 semanas, entonces faltaría una, ¿no? Pues esa una es donde nos va a llevar a la gran tribulación. Daniel 9:26, Daniel capítulo 9, versículo 26, dice, y después de las 70 semanas, y después de las 62 semanas, o sea, 7 semanas para restaurar los muros de Jerusalén, 62 semanas hasta la muerte de Jesús,
Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Morirá en la cruz. Eso ya pasó. Reconstruyeron los muros de Jerusalén. Llegaron 7 semanas para hacer todo eso. Llegaron 62 semanas para terminar con la vida del Mesías en la cruz. Por eso dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y ahí se habla del pueblo romano. Acuérdense, Babilonia, los medos persas como segundo imperio, como tercer imperio los griegos con Alejandro Magno, y como cuarto imperio y último en la era de Jesús, los romanos. Entonces por eso habla que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario nuevamente. Nehemías lo reconstruyó y nuevamente este príncipe viene y destruye. Por eso hoy en día el templo de Jerusalén está bajo ruinas, está destruido. Pero se habla en el Apocalipsis que se va a reconstruir nuevamente, y para allá vamos a ir después. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana, o sea 7 años, fíjate, por otra semana, estábamos con 69 semanas, falta una semana, y aquí está, y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, los judíos que se conviertan y todos los no creyentes. Confirmará ese pacto con muchos, los judíos que no se conviertan y todos los no creyentes, más bien dicho, va a ser un pacto con ellos. Y aquí está hablando que ese príncipe ya en el futuro va a ser el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda. ¿A la mitad de cuál semana? De los 3 años y medio, que va a durar la última semana, 3 años y medio y 3 años y medio. Y ahorita lo vamos a ver en el pizarrón. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. Ahí la poderosa mano de Dios, de Cristo, va a estar sobre el anticristo y lo va a terminar, y después va a terminar con Satanás. Entonces, este método de los días por años fue el mismo método que Dios, si se puede llamar método, que Dios empleó para castigar al pueblo rebelde. ¿Se acuerdan que lo metió al pueblo rebelde? En lugar de 40 días, que cruzaran por 40 días, cruzaron por 40 años. ¿Por qué? Porque los metió, entonces los 40 días los convirtió cada día en un año. Ahora ven por qué la semana profética es no de días, es de años. Y lo vamos a comprobar también en Números 14:34. El libro de Números 14:34. Los que tengan la Biblia, si lo abren, por favor. Vamos a dar tiempo para que la abran. Números capítulo 14, versículo 34. ¿Ya la tienen? Y dice la palabra, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceráis mi castigo. Esta es otra parte donde en el libro de Números, acuérdense que Dios mandó a Moisés a reconocer la tierra, y Moisés le dijo a Caleb y le dijo a Josué, vayan y llévate unos soldados, reconozcan la tierra para ver
¿Cómo es la tierra que Dios nos va a dar? Tierra que fluye leche y miel. Fueron 40 días que reconocieron la tierra y que vinieron diciendo, excepto Josué y Caleb, todos los demás dijeron, no, hay gigantes, como el Señor nos da y nos manda a un lugar donde nos van a destruir. Es mejor que hubiéramos estado allá en Egipto y no hubiéramos salido a que nos mataran los gigantes. Ese fue un error tremendo de los israelitas, porque no creyeron que le estaba dando Dios a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Y por no creer fue cuando les manda esta, pues yo digo que es una maldición. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Imagínense, ahorita no vamos a entrar ahí, pero los únicos que cruzaron de todos los 600,000 que salieron de Egipto, del pueblo de Israel, únicamente cruzaron a la tierra prometida Josué y Caleb, ni siquiera Moisés. Y cruzaron con los descendientes que nacieron en el mismo desierto durante 40 años. Cruzaron todos los hijos de los padres que salieron de Egipto. Los padres no cruzaron, todo por la rebeldía. La nación israelita establecerá, dice la palabra, un pacto con el futuro cuerno pequeño. Acuérdense que el cuarto reino era una cabeza grande con 10 cuernos y le salía un cuerno aquí. Recuerden, las cabezas son reinos y los cuernos son naciones. Entonces salía un cuerno, de los 10 cuernos salía uno que es el anticristo, que es una persona común y corriente, y no común, ¿no? Porque tiene un liderazgo, pero me refiero a común, que es un ser humano, y va a ser un ser humano. Entonces, Daniel 11:36 dice, Daniel 11, versículo 36. Dice, y el rey, aquí vuelvo a decir, el rey en este capítulo de Daniel 11:36 pone de ejemplo a un rey, que es el rey que estaba en ese momento en el imperio romano, que es Antíoco Epífanes. Ese era el rey que estaba ahí. Por eso habla de ese rey, porque es un arquetipo o un prototipo, más bien arquetipo, que es del anticristo, porque este rey era malo, era totalmente soberbio, tenía muchas cosas malas, fue el que destruyó Jerusalén nuevamente. Entonces aquí habla del arquetipo en donde el anticristo se aparecerá en la tribulación. Por eso dice, y el rey, que es el anticristo, hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula. Se engrandecerá, o sea, sobre todo Dios quiere decir sobre todo culto, sobre todos aquellos ídolos que estén haciendo, como hoy en día hay muchos ídolos. Dice que el anticristo se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios con D mayúscula, el Dios de nosotros, de los dioses hablará maravillas. Ahí sí hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, que es la gran tribulación. ¿Qué está pasando aquí? Pues que el enemigo, el anticristo, empezará a engañar con un pacto a los israelitas que no creyeron, a los gentiles que no creyeron. Ahí se van a juntar los no creyentes y los va a engañar. Dice, a mediados de la semana 70, 3 años y medio, o sea, al final de los primeros 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto. Si está con mentiras, obviamente lo va a romper. Dice que romperá el pacto
y demandará que cesen los sacrificios restablecidos por Israel en los últimos días. Colocará su imagen en el templo judío ya reconstruido, una vez ya reconstruido, y exigirá se le rinda culto. ¿Qué está haciendo? Se está sintiendo el Dios. Se sentará en el templo de Jerusalén, ya reconstruido en ese entonces, en la gran tribulación, se sentará y exigirá se le rinda culto. Vamos a ver a Mateo 24:15, el libro de Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que es el anticristo, de que habló el profeta Daniel, y dice: el que lee, entienda. Y el versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque el anticristo los va a engañar. El anticristo va a usar todo el poder que Satanás le entrega todo el poder al anticristo para que haga y deshaga. Entonces, por eso dice en el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Va a ser algo tremendo. Y vamos al pizarrón, vamos a ver, que pongan y acerquen la cámara para que vean bien, para explicar. Vamos a explicar nada más esta parte. Aquí está algo, si lo ven así, está revuelto, pero vamos a ver de aquí para acá, que es la profecía de las 70 semanas. Aquí está, profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta es Jerusalén cuando estaba destruido en la época de los babilonios, cuando destruyeron todos los muros de Jerusalén, destruyeron el templo, incluso destruyeron las puertas que existían de Jerusalén. Entonces, las puertas y los muros, dice la profecía, que ocuparán 7 semanas, que son 49 años, para reconstruir todo esto y para que regresen todos los exiliados. Recuerden que estuvieron exiliados 70 años, y que regresen todos los exiliados aquí y vuelvan a darle el lugar a Jesús dentro del templo y dentro de Jerusalén. De ahí se van a hacer 7 semanas. Y luego dice también que 62 semanas va a durar hasta que el Mesías sea muerto, hasta que acaben con la vida del Mesías. Entonces son 7 semanas aquí para reconstruir el muro de Jerusalén, y más 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? Son 69. Para 70 semanas nos va a faltar una semana, que son los 7 años de tribulación. Y aquí vamos a ver los 7 años de tribulación. 3 años y medio aquí, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, y 3 años y medio aquí. Esta es la gran tribulación y son los 7 años que van a faltar. Vamos a regresar acá. Si quieren, después nos piden una foto, le tomamos foto y la subimos a la iglesia para que después lo hagan. Ahorita comprendemos que es poco tiempo para que hagan el dibujo y todo, pero lo podemos subir una foto y de ahí lo pasan a su cuaderno. Entonces, esa es la cronología de las 70 semanas de Daniel. Y veamos la secuencia. Si quieren, ahorita vamos otra vez ahí, o vamos otra vez allá, para explicar cuál es la cronología de la gran tribulación, o el tiempo de angustia para Jacob, como se le conoce en el libro del Apocalipsis. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Y Jacob quién es? Es Israel. Tiempo de angustia para Jacob. Entonces aquí vemos la gran tribulación, que son 7 años
la gran tribulación, y está dividida en 3 años y medio, que aquí va a estar el anticristo, aquí va a morir el anticristo, pero aquí va a tomar el poder nuevamente Satanás. 3 años y medio que va a estar Satanás aquí. ¿Y cómo va a estar esto? Recuerden que les dijimos la semana pasada que nosotros, los santos de Dios, no vamos a pasar por esta tribulación, y lo determinamos en los versículos bíblicos donde Dios no nos quiere para ira. La ira aquí se va a manifestar y aquí se va a manifestar. Los hijos de Dios no vamos a pasar para ira. Las 70 semanas, recuerden, son para el pueblo de Israel. Entonces esta última semana, que es la gran tribulación, es donde va a estar el pueblo de Israel aquí. Y aquí van a estar, se va a dividir esto, y aquí se van a abrir los 7 sellos y los caballos del Apocalipsis. Después vamos a explicar eso, parte y punto por punto, antes de ir a leer el libro del Apocalipsis. Aquí se van a tocar las 7 trompetas, y aquí va a ser un caos, en donde el anticristo va a engañar a estas personas, va a construir el templo, ahí se va a sentar el anticristo y va a decir y hacer que le adoren. Aquí va a haber 2 testigos que lo manda el cielo, 2 testigos que van a morir. Esto lo vamos a ir explicando después, que van a morir. Esos 2 testigos son profetas, que van a profetizar durante los 3 años y medio, que son 1260 días. Los años judíos son de 30 días, los meses. Entonces son 1260 días que estos 2 testigos van a estar profetizando sobre toda esta gente que va a estar aquí. Y luego van a venir los 144,000 que son del pueblo de Israel, que van también a predicar aquí para que muchos se conviertan en esta gran tribulación. A los 3 años y medio el anticristo muere y entra el poder de Satanás. Por eso entra también la ira de Dios, y son las 7 copas de la ira de Dios, que las vamos a ver después, y viene el sello de los 3 seises, que aquella persona que no se deje poner el sello será decapitada. Ya después de esto, entonces ya viene el Armagedón y viene la segunda venida del Señor. No es lo mismo, habíamos dicho, el rapto, que es cuando nosotros vamos al cielo con Él y nos está preparando mediante el trono, el juicio del tribunal de Cristo, y venimos en la segunda venida de Cristo. Aquí ya está la segunda venida de Cristo. Venimos a reinar 1000 años con Él. Aquí todavía se van a convertir unos cuantos, y aquí las personas que no se hayan convertido van a resucitar, esas personas muertas o esas personas que no hayan creído, y van directamente al juicio del trono blanco. Este es todo el Apocalipsis. Vamos a ir viendo punto por punto, no se preocupen, si no vamos a ir entendiendo al final que leamos el Apocalipsis. Por eso tanto estudio bíblico que nos manda esta parte de la teología que se llama escatología. Escatología estudia la parte del futuro de las profecías, que es el Apocalipsis. Entonces, vamos a esa secuencia del plan profético de Dios, que es la gran apostasía. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, vamos a ir por ahí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la venida, acuérdense, la segunda venida, al final de la gran tribulación y del Armagedón.
Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, anteriormente nos vamos a reunir con Él en el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y yo les quiero decir que el día del Señor está cada día más cerca. Cada día que pasa nos acercamos más al día del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que estar inmersos en esta enseñanza, porque tenemos que saber qué nos espera allá adelante. Y yo te digo, confía en Dios, que va a ser un gran regocijo el que antes de que suceda todo esto, nosotros, tú y yo, estemos con el Señor. Recuérdense, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque vamos a estar con Él. Y va a ser algo maravilloso. Entonces hay que estar tranquilos, pero sí hay que estar inmersos en todo lo que va a acontecer. ¿Para qué? Para que le digamos a aquellas personas que no se han convertido, que se conviertan, porque les espera esa gran tribulación, esos 7 años tremendos. No queremos que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos lleguen a ese punto. Por eso la importancia de conocer esto, para que tú y yo prediquemos el Evangelio a todo mundo. Amén. Dice entonces, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? No vendrá Dios, no vendrá Jesús en su segunda venida, no vendrá sino hasta que antes venga la apostasía. Y la apostasía llega en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, tú dirás, bueno, es el cristiano se separa de su fe, es que la iglesia se enfría, es que el cristiano se enfría. Pues sí, pero hay un versículo que te voy a dar, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que te va a decir qué es la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la apostasía, aquella gente que se separa de la fe, sí, pero escucha espíritus engañadores, como va a escuchar al anticristo, aquellos que le creen más al enemigo, que le creen más al anticristo, van a escuchar espíritus engañadores y les va a decir, mira, la paz los dejo, y les va a hablar con la profecía y les va a hablar con la palabra, y van a creer muchos que es el Cristo, y van a creer muchos que es Dios, porque Él se va a sentir Dios, pero los está engañando. Entonces, la apostasía es aquellos que apostatan de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la apostasía. Entonces, dice Tesalonicenses, el libro 2, versículo 3 del capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y el hijo de perdición. Es el mismo anticristo, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Aquí está, en esos 3 años y medio, Él va a reconstruir el templo, Él va a hacer una paz como nunca ha habido, y va
a engañarlos, va a decir, ya no adoren a todos esos, sino adórenme a mí. Él se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Acuérdense, el templo está destruido, aún no se ha construido, se tiene que construir en esos 3 años y medio. Entonces, todas son señales de que cuando tú veas que ya están construyendo el templo de Jerusalén, pues tú y yo ya no vamos a estar, pero aquellos que les hemos dicho y no han creído, van a decir, tenían razón, ya se está construyendo, entonces cuidado, más vale que nos convirtamos ahorita mismo. Dice, haciéndose pasar por Dios, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros, está hablando Pablo a los tesalonicenses, acuérdense, y ahora vosotros sabéis en el versículo 6, lo que lo detiene, y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, o sea, de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Está deteniendo al anticristo algo. Y aquí dice, hasta que él se ha quitado de en medio, lo está deteniendo. Y la vez pasada vimos que él es el remanente del pueblo de Dios, su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia es tan poderosa que el enemigo no va a poder reinar si tú y yo estamos aquí, porque tú y yo tenemos autoridad sobre él y le ordenamos que no se mueva. Tenemos la autoridad, somos embajadores del reino de Dios en esta tierra y con toda la autoridad. Entonces tenemos la autoridad de decirle, hey, tranquilo, no te puedes mover, te ato y no te muevas. Esa autoridad tenemos. Entonces él no va a poder venir hasta que él, nosotros, el remanente, el pueblo de Dios, y la iglesia, sea quitado de en medio. Y nos va a quitar de en medio, ¿cómo? Con el arrebatamiento. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo, ya saben, es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Imagínate todo lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Simplemente lo matará con el espíritu de su boca, simplemente hablándole, simplemente diciéndole, no sé qué le va a decir el Señor, pero lo va a destruir, nada más con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el enemigo vea el resplandor del Señor que viene por segunda vez, el enemigo va a caer hecho añicos. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Advenimiento, ¿quién lo puso ahí? Satanás lo pone. ¿Quién le da todo el poder al anticristo? Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El enemigo va a hacer prodigios y va a hacer milagros como los hemos visto que los hace Dios. Él también va a tener ese poder de hacer en ese tiempo señales y prodigios y milagros. Cuidado, no todos los milagros tienen su origen en Dios en ese tiempo. Y en ese tiempo también, y ustedes lo saben, los santeros pueden curar. Y todos esos espíritus malignos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque también tienes esa facultad de hacer milagros. Y por eso mucha gente dice, entonces yo voy con San Petrita de los Remedios y que me cure. Y ahí van los tontos yendo con San Petrita de los Remedios a que los cure, y de repente los cura. ¿Pero por qué? Porque ya le vendieron a gran precio esa curación al enemigo, y el enemigo se cobra muy cara esa factura. ¿Con qué? Con tu alma. Así es que olvídate ya de andar yendo a Catemaco y de andar yendo a todos esos sitios y a leer las cartas, y todo eso es del demonio, ¿no? No vayas, por favor. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
van a ser engañados y se van a perder por cuanto no recibieron el amor de la verdad para los salvos. Tu salvación está tan cerca, hermano, hermana, tan cerca de ti, tan cerca de tu familia, que tú la puedes agarrar en este mismo momento y tú sabes cómo tomarla. Tú y yo ya la tomamos, pero aquella gente que no la ha tomado, está tan cerca esa salvación. Versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, tienes libre albedrío. Si no crees en todo esto, bueno, tienes libre albedrío y el Señor les va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira y todos se pierdan, porque dice en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas son señales para que el Señor venga en su segunda venida, no antes, no después. Estas son las señales que van a hacer en esos última semana de la profecía de Daniel, que son 7 años. Pero hay algo que lo está deteniendo, ya lo vimos, hay algo que está deteniendo al anticristo, y la respuesta la acabamos de ver. Dice, y ahora, regresamos al versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El remanente, nuevamente, el remanente se ha quitado. Tú y yo seamos quitados en ese arrebatamiento, porque si tú y yo estamos aquí, el enemigo no va a poder hacer de las suyas, como hoy en día no puede hacernos daño, porque somos embajadores del reino de Dios. Como embajadores del reino de Dios tenemos toda la autoridad, y yo quiero que esta noche te quedes con eso, que tenemos toda la autoridad para orar por nuestra familia, para echar fuera todo virus que quiera acercarse. Lo blindamos con la sangre poderosa de Cristo Jesús y no nos va a atacar, no nos va a atacar. Y si llegase a entrar, tenemos el poder para orar por el enfermo, para orar y sacarlo totalmente y que se pulverice todo ese virus, amén. Pero no nos va a tocar, no nos va a tocar. Por eso hay que tener el temor de Dios, hay que vivir siempre con el temor de Dios, el no fallarle, el ser obediente a lo que Él nos manda hacer. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, ¿ya lo tienen? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, escuchen bien, ¿con voz de qué? De arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando del arrebatamiento. Versículo 17, luego nosotros, tú y yo, los que vivamos, ojalá y vivamos para ese tiempo, porque quiere decir que el Señor nos está utilizando para lanzar, para salvar almas, para dar esas clases para Jesús, para dar esos seminarios de las familias, esos seminarios que ya vienen de la libertad, esas cápsulas del cielo que estamos lanzando cada tercer día. Todo eso el Señor nos está usando para que toda la palabra de Dios se expanda por todo el universo, por todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Porque su palabra dice que al final de los tiempos todo el mundo estará lleno de la presencia de Jesucristo. Amén. Entonces, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo.
Iremos directamente en los aires, pero de los aires nos lleva al cielo, y en el cielo estaremos en el tribunal de Cristo, mientras los 7 años de la gran tribulación y aquella gente que no ha creído y no quiere creer y no haya querido creer en ese futuro, estarán ahí sufriendo. Dice con voz de arcángel. ¿Será que el Señor viene acompañado por el arcángel Miguel? No sabemos, pero dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y por qué hablo del arcángel Miguel? Veamos qué dice la profecía de Daniel sobre los tiempos postreros. En Daniel 12, del 1 al 4. Daniel 12, del 1 al 4. Esperamos que lo abran. Ya estamos terminando. Estas clases las queremos hacer más compactas, de menos tiempo, para que alcancemos a digerir todo lo que el Señor nos esté dando. Esta es una chuletota que nos estamos comiendo esta noche y hay que digerirla, hay que tener tiempo para digerir. Daniel 12, del 1 al 4 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le dice a Daniel: no te preocupes. En aquel entonces el arcángel Miguel, que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, los judíos, los israelitas, y será tiempo de angustia. Los últimos 3 años y medio de la semana de 70 de Daniel serán tiempos de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hayan escritos en el libro serán arrebatados junto contigo y conmigo. Todos esos judíos que se están convirtiendo hoy en día hay más judíos convertidos. Todos ellos, el arcángel Miguel vendrá y los defenderá y los sacará. Dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, que esa es la primera resurrección, o sea, el arrebatamiento, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la segunda resurrección, esta última, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que el segundo arrebatamiento va a ser después de los 1000 años, para que vayan al juicio del trono blanco. Versículo 3 de ese libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y finalmente el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y el versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y a su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, recuerden, tiempo 1 año, tiempos 2 años son 3 años, y la mitad del tiempo 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vamos a hacer ya nomás un resumen. Toda afirmación que hagamos, hermanos, siempre tenemos que estar respaldados por la palabra de Dios. Toda declaración que hagamos, que se base en libros, que se base en, yo pienso que es esto, no hay que creerlo. Todo aquello que no se base en la Biblia, que se base en otros libros, sí podemos estudiar todos los demás libros, pero si ese libro está diciendo algo que no está sustentado en la Biblia, no hay que creerlo. Por eso el principio muy importante que hablamos en la primera clase de escatología es
que la Biblia se interpreta por sí misma. Con la ayuda del Espíritu Santo dentro de ti, la Biblia se interpreta por sí misma. Que nadie te engañe, que nadie te diga cosas que no vienen en la Biblia, que estén sustentadas. Por eso nosotros nos metemos a la Biblia, escudriñamos las Escrituras, porque solo así estaremos en la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Debemos de basarnos únicamente en todo esto. Entonces, haciendo un resumen, yo creo que iremos otra vez a la tablita. Vamos a la tablita y la acercamos. Vamos a hacer el resumen. El resumen de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, ya saben que de las 70 semanas, 7 semanas serán llevadas a reconstruir todo lo que esto ya pasó y esto ya se hizo. Todo lo que estaba derribado, que lo llevó a cabo Nehemías y los sacerdotes que estaban ahí, y los que no llegaron a ir a la desolación o al exilio con el pueblo o la nación de Babilonia. Algunos se quedaron, no llegaron, aquí estuvieron, pero con los muros derribados. Entonces se toma una semana de las 70 semanas, se toman 7 semanas, para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. 62 semanas son tomadas para el tiempo hasta que Jesús muere. De aquí viene la gran tribulación, que es 62 semanas más 7 son 69 semanas, y falta una semana para las 70 semanas, que esas semanas recuerden, son semanas de días, sí, pero los días son años. Entonces son 7 años. La gran tribulación será de 7 años, partida en 3 años y medio, en donde el anticristo se va a manifestar en esta parte. Va a engañar a todos estos, el pueblo de Israel que no se ha convertido, que no se convirtieron, todos los judíos, los gentiles que no se convirtieron van a estar aquí. Tú y yo vamos a estar ya en el rapto con el Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Mientras nos evalúa, todo esto pasa. Aquí en los 3 primeros años viene la apertura de los 7 sellos que más adelante vamos a ver, en donde van a estar también los caballos de colores, el blanco, el marrón, el negro, y todo eso lo vamos a estar viendo. Vienen las 7 trompetas que van a desatar algunas acciones que el enemigo va a poner. Vienen los 2 testigos que van a dar a profetizar durante 1260 días, que son los 3 años y medio, y después van a ser muertos. Vienen también los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Jacob. 12,000 por 12 son 144,000. Ellos van a estar aquí predicando. Ahora les toca trabajar a ellos. A nosotros nos tocó trabajar en la época de la iglesia aquí. A ti y a mí nos ha tocado estar trabajando aquí, pero ahora aquellos judíos van a estar trabajando en esos 144,000, predicando aquí. Van a estar en medio de la tribulación, pero Dios los va a guardar, los va a cuidar, porque después van a ser también arrebatados. En la segunda parte de la gran tribulación, ahí el anticristo muere aquí, pero Satanás vuelve a agarrar el poder. Y aquí empieza Satanás a querer hacer las cosas, pero las copas de la ira de Dios, que son 7, se desatan aquí. Y se desatan los mares, y se desatan las aguas, y se desatan miles, como las tempestades, como las plagas que llevó a Egipto en aquel entonces Jehová. Viene el sello de los 600, del 666, que es el sello del anticristo de Satanás. El que no quiera ponerse este sello, entonces será decapitado. ¿Por qué? Porque quiere decir que le creyó más a Cristo y entonces va a ser decapitado. Y cuando
resulte la segunda resurrección, ellos van a estar acá. Y ellos van a estar en la segunda venida del Señor reinando 1000 años. El Armagedón viene al final, si es una batalla, la madre de todas las batallas, y ahí es cuando Cristo nos toma a nosotros, nos trae a la segunda venida y reinamos con Él como sacerdotes durante 1000 años. Al cabo de 1000 años viene el arrebatamiento y los muertos que están en los mares, como dice la palabra, mar, entrégame a tus muertos, Hades, entrégame a tus muertos, porque yo los voy a juzgar, dice el Señor, y los va a llevar aquí ante el juicio del trono blanco para, pues, desgraciadamente, darles la segunda muerte eterna. La primera ya la tuvieron aquí, la segunda van a resucitar y la segunda muerte va a ser eterna aquí. Tú y yo no vamos a pasar por esa segunda muerte eterna, porque ya tuvimos la resurrección aquí y de esta vida va a ser una vida eterna. Así es que terminamos con esto. Perdón por el ruido, Terminamos con esto. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das de dar tu palabra, Señor, de dar esta enseñanza, Padre Santo, y queremos que esta enseñanza caiga en los corazones de todos estos congregantes, de todas estas personas, Señor, y que tranquilices su corazón, porque sabemos que tenemos esa salvación eterna, porque sabemos que tenemos el galardón, la vida eterna, que tenemos la seguridad de que tú guardas nuestra alma, Señor. Te damos gracias porque tú guardas nuestra alma, tú nos guardas de todo mal y tú no quieres que tus hijos pasen por la ira, cualquier tipo de ira. Sí, en el mundo tendremos aflicciones y las vamos a seguir teniendo hasta que no seamos arrebatados, pero confiemos en Jesús porque Jesús ya venció al mundo. Te damos gracias, Padre Santo, hoy. Señor, bendice nuestras vidas, Padre Santo. Hoy pon tus manos sobre cada una de las personas que estamos aquí, Señor, que estamos escuchando. Pon tu mano poderosa, Señor, y bendice nuestra entrada, nuestra salida de toda esta semana, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Guarda, y te damos gracias porque lo sabemos que tú nos guardas de todo mal. No lo necesitamos pedir porque lo tenemos que declarar. En lugar de pedirlo, tenemos que darte gracias porque sabemos que tú nos guardas de todo mal, Señor. Gracias por estas bendiciones, amada iglesia. Hoy que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Padre, y toda la gloria, toda la honra sea para ti. Amén y amén. Y nos vemos mañana en la oración. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.